Esto pasó hace unos meses. Regresé a mi pueblo natal tras la muerte de mi padre. Tenía 35 años y era ingeniero agrónomo, así que decidí ayudar en la granja familiar. La casa era la misma, con su fachada desgastada por el tiempo, rodeada de campos de maíz que se mecían con el viento. Todo parecía tranquilo, pero había un aire extraño, como si las paredes guardaran secretos que preferiría no conocer. La primera noche, estaba en la sala revisando documentos de la finca, cuando escuché un crujido proveniente del piso superior. Al principio, pensé que era el ruido normal de la casa, pero el sonido se repitió. Esta vez, sonó como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo. Mi corazón comenzó a latir rápido. Me dije a mí mismo que debía tranquilizarme. ¿Acaso era solo mi imaginación? Pasaron los días, y los ruidos no cesaron. Cada noche, en la oscuridad, escuchaba esos pasos, seguidos de susurros apenas audibles. El viento no soplaba, pero el temor se aferraba a mí. A veces creía ver sombras moviéndose por la ventana, pero no había nadie afuera. Me obsesioné con esos ruidos, que cada vez parecían más reales. De algún modo, esperaba ver a mi padre, tener esa conversación que nunca pudimos completar. Mientras trabajaba en el granero, sentí que algo me observaba. Miré hacia la puerta, pero solo había oscuridad. Mis recuerdos de infancia, antes llenos de felicidad, ahora se mezclaban con un pavor que no podía explicar. La culpa también me perseguía. Tal vez no había estado lo suficientemente presente para mi padre antes de su muerte. Una noche decidí enfrentar mis miedos. Bajé al sótano, donde la luz era tenue y el aire frío. Mis manos temblaban al tocar la cadena de la lámpara. Al encenderla, la luz apenas iluminó un rincón, y allí, en la oscuridad, algo se movió. Mi piel se erizó. Por un momento pensé que era mi padre, pero no lo era. Era algo más. Mientras miraba con incredulidad, una figura apareció en la sombra. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué estábamos allí, atrapados en la culpa y la memoria? No hay nada aquí, pensé, intentando calmarme. Pero cuando me giré, ya no había nadie. Solo el eco de unos pasos resonando en la casa. La noche siguiente, los pasos fueron más fuertes, eran rápidos, casi como una carrera. Sentí que me estaban llamando, pero no entendía por qué. Decidí salir al patio. Miré alrededor, pero solo había el silencio abrumador del campo. Sin embargo, sabía que algo no estaba bien. Intenté convencido. No es nada, solo mi mente, repetía. Pero entendía que, en el fondo, había algo que me atormentaba. Mis noches se convirtieron en un ciclo de miedo. Ya no podía dormir, solo sentía esos pasos que reiteraban que no estaba solo. Una mañana salí a buscar respuestas. Me dirigí al campo, donde vi huellas en la tierra. No eran danzas de animales, eran marcas, sombras de lo que había sido. No quería creer, pero sabía que esos pasos que escuché tantas noches eran el reflejo de algo que llevaba en mi interior, algo que nunca se iría. Capítulo 2. Esa mañana en el campo, las huellas seguían ahí, dibujadas en la tierra. Me incliné para examinarlas más de cerca. Los bordes estaban borrosos, como si alguien hubiera caminado justo allí, dejando un rastro que se desvanecía pronto. Miré a mi alrededor, el sol brillaba, pero la sensación de frío persistía en mi pecho. Rápidamente me levanté, sintiendo que alguien podría estar observándome. Regresé a la casa con una extraña mezcla de inquietud y determinación. Tenía que entender lo que estaba sucediendo, lo que esos ruidos significaban para mí. Pasé la tarde revisando el viejo archivo de mi padre, buscando alguna pista que explicara la sombra que se había instalado en mi vida desde su muerte. Mientras hojeaba cada hoja amarilla, mi mente divagaba en pensamientos sobre él, sus decisiones, la granja, los campos, todo siempre había sido tan familiar. Pero la noche llegó pronto. Esa noche decidí quedarme despierto. Preparé una taza de café y me senté en la sala, a la espera de lo inevitable. Los minutos se estiraban como horas, y la casa parecía más silenciosa que nunca. Sin embargo, sabía que algo estaba a punto de romper ese silencio. Pasada la medianoche, los pasos comenzaban otra vez. Esta vez eran constantes y rítmicos.
Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba del sillón. Caminé hacia la escalera, cada peldaño resonaba bajo mis pies como una advertencia. Al llegar al piso superior, el sonido se detuvo. La casa estaba en calma, pero una sensación de desasosiego me invadía. Decidí ir a la habitación de mi padre. La puerta estaba entreabierta, y por un momento la luz de la luna iluminó la habitación. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda. La cama estaba hecha, pero un leve desorden en la mesita de noche llamó mi atención. Había un libro abierto, con una página marcada. Era un viejo diario de mi padre, uno que nunca había visto. Me acerqué y lo tomé con manos temblorosas. Al leer las líneas, el corazón me latía en la garganta. Notas de su vida, momentos de angustia, recuerdos, pero también una mención a las voces que llaman. Frases sobre hombres en el campo y pasos que no se veían. Era como si supiera que algo lo estaba persiguiendo, algo que yo ahora también podía sentir. De repente, un golpe sordo resonó en la casa. Me volví rápidamente hacia la puerta y la cerré. Mi respiración era rápida y superficial. ¿Era una coincidencia? ¿Algo en ese diario había despertado viejas memorias? Decidí que necesitaba más respuestas. Regresé a la sala y empecé a buscar otros documentos. Sin embargo, al abrir un cajón, un viejo objeto brilló en la penumbra. Un retrato de mi familia. La sonrisa de mi padre iluminaba la imagen, pero detrás, en la oscuridad de la fotografía, vi una figura sombría. Parpadeé, intentando deshacerme de la ilusión. Justo en ese momento sentí un susurro a mis espaldas. No era el viento, era un llamado suave pero insistente, y la casa pareció responder. ¿Papá? Susurré, pero no obtuve respuesta, solo un frío que recorrió el pasillo. Miré hacia la ventana y el paisaje se oscureció de repente. Algo había cambiado. El miedo se apoderó de mí. Alguien o algo estaba en la casa, no podría ignorarlo más. ¿Era mi culpa? ¿Era una advertencia? La noche oscura parecía cuchichear secretos que no estaba preparado para escuchar. Capítulo 3. Me sacudí, tratando de despejar mi mente. El susurro seguía resonando en mi cabeza, me llenaba de un pánico helado. Decidí que no podía quedarme ahí, paralizado por el miedo. Era hora de enfrentar lo que sea que estuviera acechando en las sombras de la casa. Con una linterna en la mano, miré a mi alrededor, buscando respuestas que podían estar ocultas en la oscuridad. Bajé de nuevo al piso inferior. Los pasos en el pasillo sonaban distantes ahora, como si estuvieran intentando jugar al escondite. Respiré hondo, aunque era difícil cuando el aire se sentía tan tenso. Inicié mi exploración, moviéndome lentamente de una habitación a otra. Todas las puertas estaban cerradas, y la casa parecía un laberinto silencioso. Mientras revisaba la habitación de mi madre, noté que su vestidor estaba entreabierto. Algo me empujó a acercarme, como si una fuerza invisible me llamara. Dentro había un viejo álbum de fotos y un pequeño cofre de madera. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había cartas que nunca había visto. La escritura era de mi madre y hablaba de sueños extraños, de visiones que la habían atormentado. Una de las cartas hablaba de un lugar en el bosque cercano. Ahí, decía, había algo antiguo, algo que debía ser desenterrado. Las sombras no son solo oscuridad, había escrito. A veces son puertas a otros mundos. Me estremecí al leer esas palabras. ¿Qué sabía ella que yo no? ¿Era este el misterio que atormentaba a nuestra familia durante generaciones? Justo cuando iba a seguir leyendo, un ruido resonó afuera, como si algo cayera al suelo. Salí del cuarto con la linterna en mano, el corazón latiendo aceleradamente. Caminé hacia la fuente del sonido, hacia la puerta trasera, y la abrí de golpe, temeroso de lo que podía encontrar. El aire frío del exterior me golpeó, y mis ojos se ajustaron a la oscuridad del patio. Todo parecía normal, pero eso no reducía la inquietud que sentía. Luego vi un movimiento entre los árboles. Era breve, apenas perceptible, pero lo vi. Una figura oscura que se movía rápidamente, desapareciendo entre las sombras.
«Espera», grité, aunque sabía que no me oiría. Las respuestas estaban ahí, fuera en la noche, en ese bosque que siempre había estado tan cerca. Pero ahora parecía más amenazador que nunca. Cerré la puerta de golpe, como si eso pudiera sellar lo que está afuera. Debía tomar una decisión, regresar adentro y seguir buscando respuestas. En esos antiguos papeles, o arriesgarlo todo y salir a confrontar lo desconocido. La incertidumbre me mordía, pero algo en mí estaba cansado de huir. Miré el retrato nuevamente. La figura difusa detrás de mi padre parecía reírse de mi indecisión. Antes de darme cuenta, ya estaba en el vestíbulo, ataviado con una chaqueta y mis botas. El oscuro sendero hacia el bosque estaba esperando. Con la linterna en mano, salía de exterior despidiéndome de la seguridad de mi hogar. Cada paso hacia el bosque era un reto para mi valentía. La brisa susurraba en mis oídos. A medida que me acercaba, la sensación de ser observado aumentaba. Una mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a seguir adelante. Pronto estaría cara a cara con la verdad. Y en el fondo sabía que encontraría respuestas, aunque más que respuestas temía los secretos que se escondían. Al dar el primer paso entre los árboles, sentí que la sombra de mi padre me seguía. Pero, en ese momento, su presencia no solo me asustaba, también me daba fuerza. Y entonces, todo se oscureció. Capítulo 4. Desperté de golpe, sin saber cuánto tiempo había pasado. La linterna seguía encendida, proyectando un haz tenue de luz a mi alrededor. Todo era silencio, aunque yo podía sentir el eco de lo que había oído. Esa sensación de estar perdido. Por un momento pensé que había regresado a la casa, pero el bosque me rodeaba, oscuro y denso. La linterna iluminaba los troncos de los árboles, que parecían observarme, imponentes y enigmáticos. Intenté recordar cómo había llegado ahí, pero mi mente estaba en blanco. Me puse de pie con esfuerzo. Al mirar hacia la dirección de la casa, la vi distante, un resplandor tenue en la oscuridad. Sin embargo, el impulso de avanzar era más fuerte. Mientras caminaba, el aire se sentía diferente, más pesado. Fue entonces cuando escuché un crujido, un sonido detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un instante. «Solo son ramas», me dije, aunque sabía que no era cierto. Sentía la urgencia de moverme, de no quedarme en el mismo lugar. Aceleré el paso, la piel erizada. Una figura emergió entre las sombras, una silueta familiar pero inquietante. Era mi madre. La vi, su cabello ondeando con la brisa, su mirada clavada en mí. Su rostro era etéreo, como si no perteneciera a este mundo. Sentí un nudo en el estómago. «Mamá», la llamé, con una mezcla de confusión y anhelo. «Ven», dijo, pero su voz no era como la recordaba. Era un susurro, distante, como si viniera de un lugar muy lejano. Sin embargo, mis piernas se movieron hacia ella, como si tuviera un imán. La distancia entre nosotros se redujo rápidamente. «Tienes que escuchar», insistió, un tono de urgencia oculto en sus palabras. Justo entonces, un viento fuerte atravesó el bosque, apagando mi linterna. La oscuridad se volvió absoluta y mi respiración se aceleró. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra que crecía más allá de lo natural. «¡Espera!», grité, retrocediendo rápidamente al descubrir que mi madre había desaparecido. Las imágenes de las cartas que había leído se precipitaban en mi mente. Las sombras no son solo oscuridad. La idea de que mi madre había estado en un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban me sumió en un pánico creciente. Entonces escuché pasos, pisadas firmes resonando a través de la maleza. No eran las de mi madre. Cada fibra de mi ser me decía que debía irme, pero un instinto opuesto me mantenía atado al suelo. «No debo estar aquí», pensé, mientras el miedo crecía en mí como una tormenta. Los pasos se acercaban y mi mente solo podía pensar en un escape. Giré en la dirección opuesta y empecé a correr, mi corazón martillando en mi pecho.
Las ramas rasguñaban mis brazos, pero no podían detenerme. Necesitaba salir del bosque, regresar a la luz. Aunque la bruma me envolvía, estaba decidido. La casa y la verdad estaban al final del camino, y ese camino era cualquier cosa menos seguro. Fin de la historia. La noche me había atrapado y la oscuridad estaba lista para revelarme lo que realmente se ocultaba en su corazón. Entonces el bosque resonó con un eco frío. No estás solo. Una risa burlona retumbó entre los árboles y supe que lo peor estaba por venir. ¿Qué secretos estaba a punto de desenterrar? Capítulo 5. Corrí dando cada paso más rápido que el anterior, casi sin pensar. Sabía que no podía dejar que la oscuridad me atrapara. Pero las sombras se ciernen y el eco de la risa seguía resonando en mi mente. No estás solo. Cada palabra vibraba en mí como una advertencia. A medida que avanzaba, mis sentidos estaban en alerta. Parecía que cada sonido del bosque se amplificaba, el crujir de las hojas, el susurro del viento, hasta el murmullo distante de un río que apenas podía escuchar. Sabía que necesitaba salir de allí. Cada golpe de mi corazón indicaba que el tiempo se agotaba. De repente sentí algo en mi tobillo. Mi pie se torció y caí al suelo, golpeando la tierra fría. El dolor se disparó por mi pierna, pero no había tiempo para quejarme. Rápidamente me levanté y miré a mi alrededor. No había nada visible, pero la sensación de ser observado era inquebrantable. Recuperé el aliento por un momento, tratando de orientarme. La casa era mi única esperanza, pero estaba ocupada por algo más que recuerdos. Estaba a solo unos metros y una parte de mí dudaba, preguntándose si realmente quería enfrentar lo que había dentro. Pero no había vuelta atrás. Una luz intermitente surgió ante mí y me obligué a seguirla. Pensé que era una señal de esperanza, pero cuanto más me acercaba, más se oscurecía la noche a mi alrededor. La luz fluctuaba como si tuviera vida propia. Me detuve un segundo y mis pies temblaban. No sabía si debía acercarme o escapar. Fue entonces cuando la vi. Una sombra emergió, La bruma desdibujándose con la luz. Era una figura alta con un rostro indistinto. «Ven aquí», dijo, su voz arrastrándose como la niebla. La misma voz que había escuchado antes, pero ahora se sentía aún más inquietante. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La figura solo sonrió, aunque no había rastro de calidez en su expresión. Sentí el frío calar en mis huesos. Retrocedí lentamente, sin querer darle la espalda. La sabiduría me decía que era un error, pero la desesperación apuró mi movimiento. «Tu madre quiere que sepas la verdad», continuó la figura, su tono persuasivo como un canto hipnótico. El nombre de mi madre agitó algo profundo dentro de mí. «¿Dónde está?», exigí, mi miedo apoderándose de mi voz. La figura no respondió, solo avanzó un paso hacia mí, estirando una mano esquelética. Volví a dar un paso atrás, y mi pie tropezó con algo. Caí de nuevo. Esta vez mis inseguridades me llevaron más allá de lo físico, resbalando en un abismo de terror. La figura me miraba, inmóvil. «No te escondas de la verdad», dijo, su voz ahora más aguda, desafiante. Mientras me levantaba, noté que el resplandor de la casa parpadeaba de nuevo, pero parecía más distante. A medida que luchaba por reedificarse, la figura alargó su sombra sobre mí. Sentía que el aire se espesaba. La angustia me envolvía, y supe que debía elegir, enfrentar esta nueva amenaza o dejar que la oscuridad me arrastrara. Pero antes de que pudiera decidir, un grito resonó a lo lejos. Era inconfundible. Era mi nombre. Me di vuelta bruscamente, buscando la fuente. «¡Ayuda!», se escuchó una voz familiar. Mi corazón se partió en dos, atrapado entre el deber de descubrir la verdad y el deseo de salvar a quien estaba en peligro. Apreté los puños y corrí hacia la casa. No tenía tiempo que perder. La noche aún tenía muchos secretos que revelar, y ahora un nuevo terror estaba justo a la vista. ¿A quién estaba escuchando realmente? La verdad podría ser más aterradora de lo que había imaginado. Capítulo 6. Corrí con todas mis fuerzas hacia la casa, el eco del grito aún resonando en mi mente. Cada latido de mi corazón parecía gritarme que no me detuviera, que no mirara atrás.
La figura, la sombra, quedaba atrás, pero su presencia seguía pesando en mi pecho. ¡Ayuda! El llamado se intensificaba. ¿Qué le había pasado? Cuando llegué a la puerta de la casa, la luz que la iluminaba parecía temblar por el miedo o la anticipación. Empujé la puerta de un empujón. Chirrió, como si también temiera lo que había dentro. Entré sin dudar. El aire era frío y denso, impregnado de un olor a moho y abandono. ¿Estás ahí? Llamé con voz temblorosa. Mis palabras reverberaban en el silencio como si la casa me respondiera con un eco vacío. La luz intermitente de la habitación interior parpadeaba, revelando las sombras que danzaban en las paredes descarretadas. Nadie respondió, pero el sonido de un susurro apenas audible se deslizó por el aire, grave y trémulo, como un lamento. Me aventuré hacia el interior, dejando que la luz me guiara. Mis pies crujieron sobre el suelo de madera, desgastado por el tiempo. Cada paso retumbaba como un recordatorio de la fragilidad de mi situación. Sabía que debía apresurarme. Cada segundo cuenta en este juego aterrador. De repente, una sombra cruzó frente a mí. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, intentando no mostrar el miedo que invadía cada rincón de mi ser. La sombra permaneció inmóvil, y en un instante la luz parpadeó más intensamente, iluminando un pasillo que antes había permanecido oculto en la penumbra. ¡Ayuda! La voz sonó de nuevo, esta vez más cerca. Mi corazón se aceleró al reconocerla. Era mi hermana. ¿Qué estaba haciendo aquí? Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la fuente del sonido, mi mente llena de preguntas y un creciente terror. El pasillo se extendía frente a mí, y la luz se desvaneció a medida que avanzaba. Sentía que la casa se cerraba a mi alrededor, como si los muros se apretaran a medida que me acercaba a la verdad que tan desesperadamente necesitaba encontrar. ¡Sofía!, grité, esperando que mi voz penetrara la oscuridad. Su nombre salió de mis labios como una súplica. De repente, una puerta se abrió con un chirrido ensordecedor. Fue un movimiento brusco, como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Miré hacia la habitación y lo que vi me heló la sangre. Allí estaba Sofía, con los ojos muy abiertos, mirándome con terror. Pero también había algo más junto a ella, la figura oscura. La criatura estaba frente a ella, inmóvil, como si hubiera estado esperando este momento. Las palabras de advertencia de la sombra resonaron en mí. No te escondas de la verdad. Pero ahora no estaba solo en mi miedo. Sofía me necesitaba. ¡Sofía, corre!, grité, consciente de que el tiempo se agotaba. Me arriesgué a dar un paso más hacia adelante, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para protegerla. La sombra giró su rostro indistinto hacia mí, y por un instante sentí que la oscuridad se cernía sobre mí otra vez. Mi hermana retrocedió, buscando la salida. La figura se giró lentamente, como si todavía sopesaba su siguiente movimiento. «La verdad está aquí», dijo en un susurro helado que resonó en el aire. Pero no había tiempo para la verdad, solo sabía que debía salvar a Sofía. Mientras el aire se espesaba, sentí una determinación creciente. Iba a luchar, pase lo que pase. Enfrentaría a la oscuridad, por más aterradora que fuera, porque no podía perder a mi hermana, no otra vez. Entonces, con un grito de rabia y valentía, me lancé hacia la figura y hacia lo desconocido. Capítulo 7. La figura se abalanzó hacia mí en un instante, pero yo ya había tomado la decisión de no retroceder. Con un impulso, salté hacia adelante, esperando que mi acción fuera lo suficientemente rápida para distraerla. Si lograba hacer que se moviera, podría ganar tiempo para Sofía. Sentí un fuerte viento helado a medida que la sombra se acercaba. Era como si estuviera rodeado de un frío que cortaba la piel. No había forma de buscar respuestas, solo acción. Me lancé hacia ella, dispuesto a poner mi cuerpo entre la criatura y Sofía.
En el último segundo, me detuve, sintiendo la vibración en el aire. La sombra se transformó, agachándose para evitar mi impacto. «No», soltó en un susurro que heló mi sangre. La voz de la sombra era clara y resonante, como un eco de mis propios temores. No podía dejar que se acercara más a Sofía. Sabía que tenía que encontrar una manera de protegerla. Sofía había logrado retroceder un par de pasos, sus ojos aún fijos en la figura que parecía fluir con la oscuridad misma. «Javi, ten cuidado», gritó. Su voz, aunque temerosa, era una ancla que me mantenía en pie. Mientras ella se alejaba, yo no podía permitir que nos separara. Sin pensarlo, miré alrededor, buscando algo que pudiera usar como defensa. Sobre una mesa cercana, vi un viejo candelabro de hierro forjado. Con un grito de determinación, corrí hacia la mesa, extendiendo la mano. Lo levanté, sintiendo su peso, y volví la vista hacia la sombra, que ahora se acercaba lentamente a Sofía. «Aléjate de ella», grité, levantando el candelabro en alto. La sombra se detuvo, y durante un breve momento sentí que había ganado la atención que tanto deseaba. Pero no podía permitirme la duda, debía actuar. Con un movimiento decidido, me lancé hacia la figura, dispuesto a estrellarle el objeto en la forma indistinta del rostro. Justo antes de que lo hiciera, la sombra se movió casi con la velocidad del rayo. De un paso, estuvo a un lado, escapando de mi ataque. Sentí una ráfaga de aire gélido por el costado, y me giré buscando mantenerla a la vista. Pero había algo extraño en su movimiento, como si en lugar de retirarse, estuviera jugando conmigo. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. «Sofía, corre hacia la salida», grité de nuevo, con la esperanza de que ella pudiera escapar. Pero no podía abandonarla, no ahora. Los ojos de Sofía estaban fijos en mí, una mezcla de preocupación y miedo, y eso me mantenía anclado. Entonces, mientras la figura avanzaba con esa calma perturbadora, la habitación pareció girar. Las paredes comenzaron a cambiar, como si la casa misma estuviera viva. «La verdad está aquí», susurró de nuevo la sombra, esta vez con una insistencia que me desestabilizó. Por un segundo, titubeé. ¿Qué significaba eso? ¿Qué verdad? Las dudas comenzaron a arruinar la fugaz valentía que había cultivado en ese instante. Entonces, vi algo que me aterrorizó más que la sombra misma. Un espejo roto colgado en la pared, con las piezas desparramadas sobre el suelo. Cada fragmento reflejaba una parte de la habitación, una parte de mí. Y de Sofía, encerrada entre miedos y sombras. «Sofía, ven aquí», grité, apuntando al espejo. «Puede que sea nuestra única salida». La oscuridad tomó forma nuevamente, acercándose a nosotros en un movimiento enigmático. Un nuevo pánico me invadió al darme cuenta de que no solo luchaba contra la figura, la casa misma parecía querer atraparnos. Con la mente llena de un nuevo tipo de miedo, sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras miraba a Sofía. La verdad estaba allí, pero también estaba el peligro. ¿Qué haríamos ahora? La pregunta se quedó flotando en el aire, pesada y ominosa. Y luego, la sombra dio un paso hacia mí, como si ya supiera lo que iba a suceder. Capítulo 8. La sombra se acercaba, y mi corazón latía con fuerza. No sabía cómo podía seguir existiendo, cuando la tensión en el aire parecía romperse en fragmentos. «¡Javi!», exclamó Sofía, su voz resonando en mi mente como un eco de advertencia. Sin perder tiempo, sentí que el candelabro se convertía en un peso cada vez más insoportable en mis manos. El deseo de luchar se convertía en desesperación. La figura estaba allí, pero no podía mirarla a los ojos. En cambio, me concentré en el espejo roto. Era como un portal a algo, a una posible salvación. «¿Puedes romper el espejo?», le grité a Sofía, atando mi suerte a una idea desesperada. Ella se movió hacia mí, titubeante, mientras la sombra parecía enfocar su atención en ella. «¡Apresúrate!», urgí, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Sofía, con sus ojos llenos de miedo y determinación, aferró una de las piezas cortadas y la levantó ante ella. A medida que avanzaba, la sombra se detuvo, como si supiera que algo estaba a punto de suceder.
Miré de reojo y vi su expresión distorsionada, como si sus rasgos se metieran y giraran en un baile grotesco. Tendría que ser más rápido. «¡Rompe el espejo! ¡Hazlo ahora!», grité, apretando los dientes, sintiendo que la presión se acumulaba en mi pecho. La figura lanzó una risa oscura, un sonido que atravesó mis entrañas. «La verdad no se puede romper, niño», murmuró con desprecio. «En este lugar solo se revela». Borrando su voz de mi mente, Sofía se lanzó hacia el espejo. El sonido del cristal rompiéndose resonó, pero no escuché el estruendo del espejo cayendo. En su lugar, una onda de energía nos envolvió. Sentí que el aire a mi alrededor se hacía espeso, y todo lo que había en la habitación comenzó a desvanecerse. De repente, una luz brillante emanó del interior de los fragmentos. Era deslumbrante, como si hubieran atrapado la esencia misma de una estrella. «Sofía, ven aquí», le grité de nuevo, extendiendo mi mano hacia ella. Pero la sombra se movió con rapidez, susurrando las mismas palabras a través de una marea oscura que avanzaba hacia nosotros. «¿Qué ocultas?», preguntó, su voz transformándose en múltiples ecos. «La verdad siempre se revela en este lugar». Sofía dio un paso atrás, los pedazos de espejo brillando a su alrededor. Las imágenes en el cristal parecían cobrar vida, reflejos de nosotros mismos, pero distorsionados. Vi a Sofía sonriendo, luego llorando, y luego, en un parpadeo, se cambiaron a sombras sin rostro. Era aterrador. «Javi, tengo miedo», Sofía gritó, al borde de perder la esperanza. «No pares, mira el reflejo, mira lo que somos», le dije, rogándole que mantuviera el enfoque. Pero la casa estaba viva, pulsando con una energía inquietante, como si supiera qué parte de nuestra historia quería arrebatar. De repente, el sonido de pasos resonó, y no eran los nuestros. Eran pasos que vibraban a través del suelo y que emanaban de la oscuridad. Miré hacia atrás, y ahí estaban, sombras que se alzaban como si fueran parte de la propia habitación. «Sofía, no te detengas», grité mientras avanzábamos hacia la luz del espejo. La sombra alargó una mano hacia mí, pero mi corazón latía con fuerza mientras me abalanzaba hacia el espejo, confiando en que lo que estaba a punto de suceder nos podría salvar o destruir. Sentí el frío de la oscuridad aturdirme mientras saltaba a través de los fragmentos brillantes, con la esperanza de que esta decisión nos llevaría a un lugar donde la verdad estaba esperándonos. «¡Vamos!», grité cuando llegamos al borde del espejo. El reflejo comenzó a cambiar y la casa dejó de girar. Lo que vino después me dejó sin aliento. El mundo parecía abrirse ante nosotros, pero no sabíamos si sería la salvación o simplemente otra trampa más. Capítulo 9. El momento en que saltamos a través del espejo fue como ser tragados por una ola de luz. Todo se volvió un torbellino de color y forma, y pude sentir que la realidad se deslizaba de mis dedos. Cuando finalmente aterrizamos en el otro lado, el aire se sentía diferente, fresco, pero cargado de una tensión inconfundible. Al abrir los ojos, me encontré en un lugar que parecía una versión distorsionada del viejo salón. Las paredes eran opacas y había una extraña tranquilidad en el ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía estaba a mi lado, visiblemente confundida, pero al menos la sombra había desaparecido. «¿Dónde estamos?», susurró, mirando a nuestro alrededor con un aire de desconfianza. No tuve respuesta inmediata. Solo podía sentir un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba solo en esta habitación. Sentí una presencia, algo que nos observaba. Entonces lo vi. Era un espejo más grande, colocado en una esquina, con un marco dorado y adornos desgastados. A simple vista parecía un objeto decorativo, pero su superficie era inquietantemente oscura. «La casa sigue aquí, pero no es la casa que conocíamos», dije con voz temblorosa. Me acerqué al espejo, casi hipnotizado por su reflejo. «Javi, no te acerques», advierte Sofía. Su voz estaba llena de pánico. Intenté apartar la mirada, pero algo me empujaba hacia ese cristal.
En su superficie vi sombras danzantes, pero no eran sombras como las que habíamos visto antes. Estas tenían formas humanas, como si estuvieran atrapadas en cristal, intentando escapar. ¿Lo ves? Continué, intentando pensar en voz alta. Hay algo más, hay más de lo que creíamos escondido aquí. ¡No!, gritó Sofía al darse cuenta de la misma cosa. No debemos mirar en ese espejo, puede atraparnos. De repente, un sonido resonó detrás de nosotros, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta. Miré hacia atrás y vi la sombra de una figura alta. Sembré el pánico instantáneamente. Lo último que necesitábamos era otra confrontación. ¡Sofía, hacia la puerta!, grité mientras comenzaba a correr hacia el único camino de salida. Pero la puerta se cerró antes de que pudiera alcanzarla, como si hubiera sido empujada por una fuerza invisible. ¡No!, Sofía gritó, golpeando la superficie de la puerta con sus puños. Mi mente corría. ¿Qué hacemos? La desesperación se apoderaba de mí. No podía quedarnos aquí, pero no había ninguna salida. De momento, todo pareció calmarse. La figura en la esquina del espejo dio un paso adelante, y la oscuridad comenzó a dispersarse de su forma. Mientras lo hacía, una risa resonó, y la figura se fue tomando forma. Lo conocía demasiado bien. Era yo, o una versión de mí mismo. ¿Qué has traído a este lugar?, preguntó mi reflejo con una voz distorsionada, apenas reconocible. La miré en estado de shock. «No, esto no puede ser», balbucé. «No eres real». «Soy tan real como la verdad que has estado ocultando», murmuró. «Este lugar revela lo que temes y lo que deseas. Te estoy esperando». El terror se apoderó de mí. No podía mirar hacia el espejo, pero no podía apartar mis ojos de esa versión de mí. Sentí que la habitación giraba nuevamente, mientras que un viento helado parecía soplar desde el espejo. La presión de la realidad se asentó sobre mis hombros. «¡Sofía!», grité, pero no sabía si ella podía escucharme, en medio de mi creciente desorientación. El tiempo parecía arrastrarse mientras la figura sonreía. Sabía que algo estaba a punto de suceder. «Esto es solo el comienzo», dijo, y el espejo se oscureció, dándonos un giro oscuro unificado. Un eco de su risa permaneció en el aire. Me quedé paralizado, preguntándome qué otros secretos la casa había guardado, y si alguna vez podríamos escapar de esta trampa de sombras. Capítulo final. La risa de mi reflejo resonó en mis oídos como un eco sin fin. El aire en la habitación se había vuelto denso, casi palpable, y comencé a cuestionar mi percepción de la realidad. A mi lado, Sofía parecía atrapada en un torbellino de confusión y miedo. «¿Cómo puede ser real?», pregunté, mi voz cargada de incredulidad, mientras la figura en el espejo continuaba mirándome con esos ojos que parecían saber más de mí de lo que yo mismo sabía. «Soy la parte de ti que has estado ignorando, las sombras que no te atreviste a enfrentar», dijo, deslizándose más cerca del vidrio, como si quisiera salir. Sentí un escalofrío recorrerme, y el pánico me impulsó a retroceder. No podía permitir que esa versión distorsionada de mí mismo se apoderara de mi vida. Tenía que encontrar una salida. Mientras buscaba algo en la habitación que pudiera usar, un golpe resonó en la puerta, como si algo estuviera intentando entrar. Miré a Sofía, sus ojos llenos de terror, y supe que no podíamos quedarnos allí. «¡A la ventana!», grité, señalando la única vía que podía conducirnos lejos de este horror. Sin pensarlo más, nos lanzamos hacia allí. El golpe en la puerta se intensificó y la figura en el espejo se agachó, como si supiera que éramos vulnerables. Apreté la agarradera de la ventana y con un empujón la abrí de par en par. Frío aire de la noche entró, trayendo consigo una mezcla de alivio y miedo. «¡Sal primero!», le grité a Sofía, empujándola suavemente hacia la salida, mientras un nuevo grito resonaba tras nosotros. Miré hacia atrás un instante. La figura en el espejo había comenzado a distorsionarse, un caos de sombras y luces brillantes. «La verdad está aquí, Javi», susurró de nuevo, pero esta vez su voz sonaba como un grito de desesperación. «Ven a mí». Pero no podía.
Sabía que todo lo que había sido y todo lo que había temido estaba ahí, atrapado en un mundo donde los confines de la realidad y la fantasía se desvanecían. Con un último empujón, me salté a través de la ventana, sintiendo la brisa helada en mi piel. Caí sobre el suelo y me costó varios segundos recomponerme. La oscuridad del bosque me rodeaba, pero la casa, con su oscuro legado, permanecía al fondo. Sofía estaba a mi lado, confundida y asustada, respirando con dificultad. ¿Lo logramos?, preguntó, su voz temblando entre la realidad y el miedo. No lo sé, murmuré, sintiendo mi pecho apretarse con cada momento que pasaba. Volvimos a la casa de la que habíamos escapado, y aunque estábamos fuera, la sensación de ser observados no había desaparecido. Aún no hemos terminado, pensé en voz alta, y un escalofrío recorrió mi espalda. El bosque presentía nuestra presencia, y aunque habíamos logrado escapar físicamente, la verdad de lo que había sucedido aún permanecía en nuestra mente. A veces miraba hacia atrás, esperando ver algo, cualquier cosa, aquella figura que había jurado seguirme más allá de la realidad. Aún así, sabía que debía enfrentar lo que había dentro de mí. Mientras empezábamos a alejarnos, la casa parecía murmurar, casi riéndose de nuestra lucha. «Nunca se irán», susurraba el viento. Cuando llegamos al camino de regreso hacia el pueblo, la luna brillaba intensamente en el cielo, iluminando el camino que nos separaba de lo desconocido. Sin embargo, sabía que el regreso sería diferente. Las experiencias, los terrores nunca se desvanecerían. Todavía sentía el peso de lo irreconciliable. «¿Qué pasó en el bosque?», preguntó Sofía al fin, su voz cargada de incertidumbre. No tenía respuestas, solo una profunda inquietud. «No lo sé», respondí, «pero sobre todo esto me llevó a comprender que a veces las sombras son parte de nosotros, y por más lejos que intentemos alejarnos, siempre hay algo que queda sin respuesta». La brisa arrastró nuestra conversación mientras nos adentrábamos en el pueblo. La sensación de ser observados no se disipó, y la inestabilidad entre lo oscuro y lo claro se convirtió en parte de mi ser. Al regresar, supe que había desenterrado solo una fracción del misterio. La conexión con lo desconocido todavía me seguiría como una sombra en la distancia. Nunca volví a mirar el bosque igual. De hecho, hay cosas sobre aquel lugar, sobre el espejo, que permanecerán sin explicación. Algunas verdades son demasiado profundas como para ser reveladas. A veces es mejor no saberlo todo. A veces la vida se sostiene en lo inquietante.